Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia. Este programa que se está transmitiendo en Querétaro a través de la televisión abierta, a través de Radio y Televisión Querétaro, Canal 10. Y también estamos siendo vistos en 21 países de habla hispana en toda Latinoamérica y estamos siendo también vistos en la Unión Americana. España también nos ven. Y hoy aquí en Educación y Conciencia tenemos un invitado, un buenazo del tema que nos va a platicar el día de hoy. Es el doctor Salvador Escobar y me voy a permitir leer tu semblanza, doctor. Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenos días. Una semblanza impresionante. Tú eres licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Después hiciste un programa de especialización, una especialidad en migración en el Colegio de la Frontera Norte. Maestro en Migración Internacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, doctor en Administración Pública por la Anáhuac, México Norte, fuiste parte del Sistema Nacional de Investigadores durante 3 años, autor de 4 libros y tus grandes temas, tus temas que te apasionan, China y migración. Así es. Doctor, temas. Además, excelente amigo y una gran persona. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, bastantes años que nos vinculan esta amistad fraterna y pues bueno, aquí pues interesado y con gran gusto de poder platicar sobre este tema de la migración internacional, en el tema de la pandemia, ¿no? En este escenario de la pospandemia, ya quisiéramos salir ya de la pandemia, como lo dicen los medios de comunicación, pero para no desviarnos es el tema de la migración a nivel global, ¿verdad? Así es. Doctor, cada vez que salgo yo aquí en Querétaro, me encuentro gente de diferentes países, en los semáforos pidiendo dinero, por ahí en alguna esquina pidiendo limosna, otros están entrando a trabajar, entras a las tienditas, a tiendas de conveniencia y por el acento vas ubicando, hay venezolanos, hay haitianos, hay nicaragüenses, hay hondureños. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno y cuáles los números? Si nos pudieras hablar un poco de este tema. Pues mira, hay que generar esta gran conciencia como ciudadanos, como queretanos, ¿verdad? Como habitantes de este hermoso estado. En el planeta vemos 7.800 millones de habitantes, es decir, por todo el planeta, pues sí, casi nos acercamos a los 10.000 millones aproximadamente, somos 7.800 millones, de los cuales la Organización Mundial para las Migraciones pues estima que hay 281 millones de migrantes por todo el planeta, es decir, 281 millones de los 7.800 que están deambulando por toda la Tierra, es decir, están migrando. Hay que tomar en cuenta que el fenómeno, o mejor dicho, la dinámica de la migración internacional es tan antigua como el propio ser humano, es decir, claro, que aparece el hombre sobre la faz de la Tierra, el hombre primitivo pues tendía a emigrar, a buscar dónde estuviera su alimento, sus recursos, a cobijarse de la intemperie. Entonces el hombre siempre es una particularidad, es una característica propia del ser humano, al igual que los animales, ¿no? El migrar hacia mejores condiciones de vida. Y ha sido durante muchos siglos, muchos milenios. Y si queremos ver la luz del Evangelio, pues también veamos el éxodo de los judíos, ¿no? De Egipto. Entonces, prácticamente vemos las grandes diásporas cuando se dan esos grandes movimientos de personas por persecuciones, que hoy en día también lo podemos ver. Y no solamente persecuciones o conflictos armados, sino también por los fenómenos naturales, el cambio climático. Hace un par de semanas, este volcán que hizo erupción en el Pacífico, ¿no? El de Tonga, pues también va a originar que sí están desplazados, los llamados ahora ecorefugiados, ¿no? Entonces, estamos siendo testigos de grandes movimientos de flujos de personas y bueno, México pues forma parte de este gran fenómeno y dinámica de la migración internacional. Entonces, podemos reconocer que hoy por hoy la migración sigue atendiendo a cuestiones económicas. Es decir, de los 281 millones, la composición, te voy a decir así más o menos las cifras según la OIM, existen 135 millones de mujeres migrantes y 146 millones de hombres, es decir, cabezas de familia,
para completar esos 281 millones. Estos 281 millones, 169 millones son migrantes económicos, es decir, que migran por cuestiones de trabajo, ya sea de una manera regular o irregular, es decir, aquellos indocumentados. Entonces, hoy por hoy, pese a los conflictos internacionales y lo que estamos viendo también en Europa, el tema de Ucrania, Rusia, va a generar algunos desplazados por conflictos, pero no se asemeja esta cifra al número de migrantes laborales. Es decir, hoy por hoy la migración sigue siendo económica y atiende por aquellos factores de atracción hacia la mano de obra que pues ostentan grandes países como son la región de Europa, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, Alemania, en América del Norte, Estados Unidos, Canadá. Entonces, estos grandes polos de atracción pues generan que esta dinámica de la migración cobre vida. Doctor, de estos 280 millones, ¿cuántos ha aportado México? Pues mira, México actualmente tiene, según la Oficina para los Mexicanos en el Exterior, pues estaba contabilizando alrededor de 12 millones de mexicanos, sin contar los que hay en Estados Unidos. 12 millones de mexicanos que se encuentran por todo el mundo. Obviamente en Canadá, sin contar, reitero, Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica, Europa, Asia, inclusive hay unos migrantes que tuvieron que escapar, bueno, ya se les detectó que estaban con vida, gracias a Dios, ahí en esta cuestión del volcán de Tom. Imagínate, hay mexicanos allá. Es cierto, cada vez que hay una noticia de alguna calamidad mundial, siempre hay mexicanos, en todos lados hay mexicanos, no importa. Entonces, eso dónde, también demuestra no nuestra capacidad de adaptación a cualquier intemperie, a cualquier ambiente. Entonces, hay mexicanos incluso en Egipto, en Medio Oriente, en Siria. Si bien no son mexicanos o trabajadores, pues pueden ser familiares, ¿verdad? Dependencia económicos o familiares, ¿verdad? Entonces, hay alrededor de 12 millones de mexicanos por todo el mundo dispersos en las diferentes regiones o continentes. Obviamente, pues hay que señalar que en Estados Unidos alrededor de 35, casi 40 millones de origen mexicoamericanos, ¿no? Entonces, de esos 40 millones, por ser la cifra, pues hay cerca de 15 millones que se encuentran de forma irregular, ¿verdad? Entonces, esto pues significa o nos indica la proporción de mexicanos que hay en Estados Unidos frente a los 12 millones que hay por todo el mundo, ¿no? Entonces, la gran interrogante siempre se ha suscitado en las polémicas del tema laboral, del sector salud a nivel nacional. ¿Qué pasaría si en un momento determinado estos 12 millones de mexicanos que están por todo el mundo deciden regresar de la noche a la mañana? ¿Quién les va a ofrecer empleo? ¿Quién servicios básicos? O inclusive los que están en Estados Unidos, si deciden regresar porque son deportados por las políticas persecutorias, ¿no? Del gobierno norteamericano. Doctor, ¿y estos flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos, en alguna época inclusive se disminuyó el flujo migratorio? Sí, fíjate que la historia, Jorge, la historia de la migración hacia los Estados Unidos pues data ya de principios del siglo XX, cuando se da la etapa de los enganchadores. Y estoy hablando antes de la Revolución Mexicana. Había casas de enganche, así como su nombre lo indica, donde había capataces del campo norteamericano que venían a México y reclutaban, los enganchaban a los campesinos indígenas mexicanos. Obviamente no hablaban español, en precarias condiciones de vida, y ellos pues con tal de tener una mejor condición pues se iban enganchados hacia los Estados Unidos, y ahí comienza este primer gran momento histórico de la migración a los Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de las décadas hubo un momento donde se regulariza, hay un convenio de placeros. Si bien esta etapa marca pues un crecimiento hacia la migración a los Estados Unidos, durante la década de los 80s y 90s, cuando empiezan a surgir iniciativas, leyes más estrictas para regular la migración hacia los Estados Unidos, es cuando comienza a disminuir el flujo. Tan es así que todavía en la primera década de este siglo, del 2000 al 2010, disminuye porque se empieza a fortificar la frontera, no tanto como lo que pretendió hacer Donald Trump, de crear este gran muro, sino que ya la policía fronteriza o el ICE, ¿no? O el Border Patrol, pues ya tiene un control estricto de las fronteras en los Estados Unidos. Y estos flujos, ¿qué implican para Estados Unidos y qué implican para México? Pues mira, no hay que perder de vista que los Estados Unidos se constituyen históricamente hablando de fuerza migrante, de fuerza laboral. Claro.
del siglo XVII, cuando los Pilgrims llegan en el Mayflower, pues todos eran aquellos europeos que venían escapando inclusive de la Reforma. Tan es decir que históricamente pues este gran flujo multicultural pues se va amalgamando, es decir, va generando una propia identidad norteamericana. Entonces, ¿qué esperan los Estados Unidos? Pues finalmente es mano de obra, es fuerza laboral, que en algún u otro momento lo requiere Estados Unidos, es de forma gradual. También no hay que perder de vista que hay dos tipos de políticas migratorias para los países del mundo. Aquellas políticas de puertas abiertas, dejar que todos entren. El caso de México es una política migratoria de puerta abierta, y tenemos las políticas selectivas y restrictivas, como lo es el caso de Estados Unidos. Para el caso de Estados Unidos es una política selectiva, es restrictiva. Ellos determinan a través de sus diferentes políticas, o el gobierno norteamericano, qué tipo de nacionalidad y en qué cantidad deben de entrar a los Estados Unidos. Inclusive un sistema de lotería es el que prevalece para poder otorgar inclusive la entrada a extranjeros de determinadas nacionalidades, inclusive africanos, de Medio Oriente, etcétera, ¿no? Y para el caso de México, aunque tengamos un presidente como hoy lo representa nuestro gobierno, de una política de puerta abierta, pero el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur pues demuestra todo lo contrario, ¿no? No así en el caso de los países europeos. Francia, Alemania, en su momento pues han tenido ese sentido de humanidad con los flujos migratorios, ¿verdad? Salvador, tenemos que hacer una pausa. Así es. Pero regresamos y seguimos platicando de este tema tan importante para México. Somos millones de mexicanos que tenemos parientes viviendo fuera. Así es. Yo creo que ya todos los mexicanos tenemos a alguien en el extranjero. Así es. Entonces, en un momento regresamos y seguimos esta interesante charla con el doctor Salvador Escobar. Regresamos con esta interesante charla con el doctor Salvador Escobar, un gran conocedor del tema migratorio. Y comentábamos antes de salir del aire que todos los mexicanos ya tenemos a alguien viviendo afuera. Alguna vez me perdí en el barrio mexicano de Chicago. Era como perderte en un barrio de la Ciudad de México, gigantesco, con negocios todo en español, la música, por todos lados se hablaba español, ahora también mezclados con hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses. Y estábamos comentando, Salvador, de la importancia de que para Estados Unidos es mano de obra que es muy conveniente para ellos. Así es. Y México, México a cambio recibe divisas, recibe flujos de divisas gigantescos de lo que nos mandan nuestros parientes a México, y creo que estamos llegando a récords nunca antes vistos. Así es. Fíjate, algo curioso que se presentó durante la pandemia. A nivel global, en los últimos 2 años, es decir, 2019-2020, hubo un decrecimiento en cuanto a las remesas a nivel mundial. No así con el caso de México. Para el caso de México hubo un incremento de remesas. Es solo que a nivel mundial hubo un descenso por la gran cantidad de remesas que se envían, ¿verdad?, por parte de sus connacionales. Tan solo la cifra de la población en China, casi 1.400 millones de habitantes en China, ¿no?, seguidos de la India, casi 1.350 indios, ¿no?, en su país. Entonces, vayamos dimensionando el envío de remesas, lo cual también significa que por la cercanía o la vecindad geográfica México-Estados Unidos. Ahora, algo muy interesante, Jorge, el uso de las criptomonedas. Lo estaban ya visualizando los migrantes para poder optimizar sus recursos y no tener que pagar altas comisiones a aquellas empresas que envían remesas, el Western Union, Union Grant, Electra, y perdón por el comercial, pero finalmente son casas que se dedican al envío de remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos, Grupo Salinas, y que cobran una comisión, como todos los bancos, te cobran comisión por usar el cajero, comisión por eso. Y bueno, en cambio las criptomonedas, pues parece que las cuotas pues son inferiores, y por ello la ganancia es mucho mayor para los mexicanos. Perdón, Jorge, sí. Doctor, primera pregunta. Con estas remesas, ¿no habrá también lavado de dinero sucio
que no sé quién maneje, y a través de alguna familia le dicen, ahora en vez de mandar $200 vas a mandar 1,200, y estos 1,000 pues yo los recojo, te doy una comisión. Ahora la comisión se la van a dar al que envía y al que recibe. Bueno, mira, finalmente hay muchos mecanismos, empezando por la Secretaría de Hacienda, ¿no? El SAT nos tiene fiscalizados a todos, inclusive la única empresa que maneja a nivel nacional criptomonedas, pues es nada más una, y para poderte registrar y hacer tus operaciones te piden RFC, te piden identificación oficial para poder hacer esta interacción constante, como cualquier banca electrónica, ¿verdad? Entonces, creo que ya los mecanismos de protección ya son sofisticados. Claro, pudiera haber también lavado de dinero, pero ya son otras escalas, digámoslo así, ¿no? Creo que hoy por hoy es más factible, mejor llegar con una mochila llena de dólares y empezar a distribuirlos. Y finalmente las criptomonedas, como no son, digamos, activos regulados por alguna institución financiera, pues finalmente están a la orden del día, aunque han ahorita experimentado cierto descenso. Doctor, otra pregunta. Hablabas ahora de chinos y además indios que también migran. ¿A dónde migran ellos? ¿A dónde se van los chinos? ¿A dónde se van los indios? Mira, curiosamente los chinos llegan a Estados Unidos, pero principalmente a Canadá, a la zona de Vancouver. Están llegando muchos chinos, principalmente en el sector de la construcción, y también habla mucho de su capacidad de adaptación al clima que sigue por ahí en esas partes del norte del continente. Y también están migrando a lo que es Australia, Japón y Corea del Sur, los chinos. Y los indios están emigrando a lo que es la parte de los Emiratos Árabes. Toda esta región de gran producción petrolera se está insertando ahí. Mucho de la población de Bangladesh está emigrando también a Emiratos Árabes. Es decir, todos los altos países de gran producción de petróleo del Medio Oriente pues están emigrando estas regiones de Asia-Pacífico. Entonces están encontrando un polo de gran atracción. Por eso reitero, esta gran migración económica de 169 millones, pues sigue siendo un flujo considerable frente a los que son desplazados por conflictos, ¿no? La guerra, el conflicto de Siria, inclusive los venezolanos, con el sistema que está prevaleciendo de gobierno, ha habido un éxodo de 5 millones de venezolanos, alrededor de esos 5 millones, 3 millones han ido a Colombia, los otros 12 han estado moviendo entre Panamá, Perú, Ecuador y México, por supuesto. Bueno, Querétaro no se queda lejos, está llegando población de Venezuela aquí a Querétaro y se están regularizando, se están insertando a la población queretana y están pues participando activamente en el comercio, en la industria, ¿verdad? Entonces, la migración, reitero, China y de la India son representativos estos flujos a nivel global, al igual que los mexicanos. Así es. Hace un par de meses vi a un chico en un semáforo que era como un saltimbanqui, estaba haciendo actos de circo y se acercó y le pregunté que de dónde era, un venezolano, y me dice, yo tengo carrera. Dice, yo soy ingeniero, no recuerdo qué me dijo, si en sistemas o ingeniero en algo. Me dice, yo nada más estoy esperando que me den mi forma migratoria para poder entrar a trabajar. Me dice, no sabes lo que está viviendo Venezuela. Y me dejó muy impresionado, porque además tenía muy buena pinta, era un chico guapo, y verlo ahí en el semáforo, pero con todas las ganas de ya tener su documento migratorio. Salir adelante. Me ha tocado verlos en los Super 7, en estos 7-Eleven, en los Oxxos, atendiendo, y me dicen, son contadores, son biólogos, son gente con desplazados económicos o son desplazados como de guerra, como son por conflicto, en este caso el sistema que prevalece en su país, al verse acotados sus posibilidades de crecimiento, de desarrollo profesional, pues reitero, es propia nuestra naturaleza. El ser humano aspira a mejores condiciones de vida, claro, frente a los que provienen del Triángulo del Norte, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que es otro perfil de migrante, con menos preparación profesional, si acaso educación primaria, inclusive eso también son pues desplazados por conflicto. Es decir, el crimen organizado, las pandillas de la Mara Salvatrucha, pues atentan contra sus familias. Esa gran violencia pues los va persiguiendo a ellos, entonces tienen que ser desplazados de su lugar de origen. En cambio, los venezolanos, pues bueno, al verse limitados estas posibilidades de crecimiento profesional o calidad de vida, pues también buscan
tienen sus recursos, por supuesto, emigran a otros países, a otras latitudes un poco más alejadas de su área próxima, ¿no? Entonces, es curioso porque a veces muchos migrantes que están en los cruceros a veces son pseudomigrantes o migrantes piratas, son de aquí de paseo o de Guanajuato y se dicen que son migrantes para que les dé un apoyo, pero siempre hay que estar ahí atentos porque muchas veces nos dicen que son migrantes y que vienen recolectando apoyo. Entonces uno le puede hacer una pregunta, a ver de qué parte eres, de qué departamento, de qué región, y si luego te contesta, pues sí es un migrante, pero si es de aquí de paseo, pues te va a decir que es el país y ya, ¿no? Pero sí me ha tocado ver que son de paseo o de aquí de Guanajuato. Migrante, bueno, a paseo está terrible la situación también. Sí, y eso ya son desplazados internos, es migración interna desplazados internos por el propio país, por la situación que prevalece en Michoacán, en Guanajuato, Estado de México, por supuesto, ¿no? Zacatecas, ni se diga. Entonces, también esto da pie para que muchos se vayan a otros estados, como lo es Querétaro. Fíjate que Querétaro representa un estado de esperanza, al igual que Yucatán, ¿verdad? Creo que son los dos únicos estados a nivel país que puede garantizar una vida, ya no digo calidad de vida, una vida para estas personas, estos digamos, hermanos que se ven afectados por la violencia, por la persecución, inclusive en sus países de origen, ¿no? Como es el caso de Venezuela. Hay migrantes, diferentes perfiles de migrantes y que tienen la posibilidad de emigrar un poco más al norte, ¿verdad? Aquí podemos ver la diferencia de esos grandes flujos, los países del norte, los avanzados y los países del sur. Doctor, ¿cuál es el perfil de un migrante mexicano, ese que se va a Estados Unidos? Curiosamente, mira, en los últimos informes de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, indica que es un perfil de una persona ya técnico, es decir, con un inclusive grado de escolaridad mayor de universitarios. Esto significa que ya están emigrando un poco más al norte de los Estados Unidos, es decir, casi el estado de Washington, Nueva York. Toda esta zona ya está siendo un poco de mayor presencia de mexicanos mejor preparados. Tramitan su visa, buscan ofertas de empleo a través de internet, inclusive la tecnología está jugando a favor de que se mueva el flujo migratorio a nivel global. Los migrantes ya traen celulares, de estos los que en las caravanas de la frontera sur traen celulares, saben por dónde está la patrulla fronteriza, saben por dónde está la mejor ruta para poderse mover, cómo está el clima. Entonces, la tecnología juega en favor de los grandes flujos de migrantes. A mí me sorprende la cantidad de mexicanos que hay, por ejemplo, trabajando como enfermeras, como enfermeros, como técnicos en sistemas. En Estados Unidos, en cualquier hospital, las enfermeras son mexicanas, los enfermeros son mexicanos o filipinos. Así de Filipinos. Hay una alta demanda en este sector, inclusive tiene que ver mucho con el envejecimiento de la población. ¿Recuerdas que tradicionalmente muchos pensionados norteamericanos se venían aquí a Guadalajara, ¿no? A esta zona de Zapopan y el Lago de Moreno, San Miguel de Allende, ¿no? Toda esta población que está pues prácticamente en etapa de retiro, pues se viene a este tipo de pues espacios para poder retirarse, valga la redundancia. Pero también requieren de sector servicios. La población edad adulta pues requiere de enfermeras, de enfermeros, y es un gran nicho. Y en Estados Unidos, el típico norteamericano, 100% norteamericano, pues aspira a otro tipo de empleo, ¿no? Otro tipo de actividad. Entonces, decía por ahí, recuerdo el dicho de Vicente Fox, que hablas muy bien, ¿no? Hay oficios o actividades que ni siquiera la gente afrodescendiente quiere desempeñar. Doctor, nos ganó el tiempo. Sí. Pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Te voy a seguir invitando porque estos temas son de muchísima actualidad, son temas que estamos viviendo, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con la conciencia. Hay que ser conscientes de lo que está pasando, de los fenómenos que se están dando y que es nuestra realidad. Así es, Jorge. Tenemos que estar conscientes de esta gran población a nivel mundial que son los migrantes y por supuesto México no está exento. Así es. Recuerdo que en Sao Paulo una de las avenidas más importantes es la Avenida de los Inmigrantes, la rodovía de los inmigrantes. Les debemos mucho y son personas igual que nosotros. Así es. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Educación y Conciencia. Muchas gracias a todos. Síganos en Facebook, síganos en YouTube. Ahí estamos y esperamos vernos la próxima semana con otro tema aquí en este programa. Nos vemos.